Reporte 100. Darvé López Mendívil, vicepresidente de la Barra Sonorense de Abogados, está con nosotros esta mañana. Darvé, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Juan Carlos. Buenos días a ti y a tu auditorio. ¿Me acompañas a escuchar lo que dijo el presidente del videoescándalo en donde se involucra a su hermano Pío de recibir efectivo en 2015, supuestamente para respaldar a Morena en el estado de Chiapas? Bueno, vamos a escuchar esto, si te parece, Darvé. Sí, claro. Antes de que me lo pregunten, voy también a informar sobre un video que se dio a conocer ayer, donde aparece mi hermano Pío recibiendo dinero de un funcionario, David León. Esto yo lo explico como una reacción normal, legítima, de quienes están viendo afectados sus intereses por la decisión que tenemos de acabar con la corrupción en el país. Como se están ventilando casos muy graves de corrupción, como es el caso del señor Lozoya, pues entonces nuestros adversarios buscan equiparar las cosas y decir todos son lo mismo. Esto es bastante usual, recurrente, cuando se está llevando a cabo una transformación que los tienen muy molestos a nuestros adversarios. Sin duda es extorsión, es mordidas, van a obtener de manera ilícita recursos públicos, es corrupción. En el otro caso, en el de mi hermano, con David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba. Y que una vez presentada esta denuncia, se inicien las investigaciones, se llame a declarar a los implicados y se actúe legalmente. Cero corrupción, cero impunidad, sea quien sea. Lo he venido sosteniendo. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes, que la corrupción política. Por eso no debe haber impunidad para nadie. Lo dije en la toma de posición y lo he venido repitiendo. Si un familiar comete un delito, debe ser juzgado. Darvé López Mendívil, cuando hay efectivo, algo anda raro, ¿no? Anda rarito, ¿no? Por supuesto, la verdad es que esta es una situación que compromete mucho la posición del presidente de su discurso sobre la lucha contra la corrupción, y al final de cuentas lo hace trastabillar un poco en el sentido de que el presidente tiene que dar una explicación. Yo creo que la explicación fue extra. Cualquiera puede tener una opinión o realizar un comparativo de lo que se ve en ese video y de lo que se ven en los otros videos, precisamente por las inclinaciones políticas que pueden tener las personas que hacen una opinión. Pero el hecho de que el presidente hubiera tenido que explicar, yo creo que lo puso en una situación comprometedora, porque al final de cuentas, desde el inicio de su gobierno fue muy puntual en señalar que no se permitiría corrupción absolutamente a nadie y que él únicamente respondía por lo que corresponde a su hijo Jesús Ernesto, ni siquiera por su esposa, ni por sus hijos, ni por sus hermanos, ni por sus familiares, ni compadres. Entonces, yo creo que era suficiente que reiterara ese punto y que se pidiera la investigación correspondiente. Al final de cuentas, él no pudo sustraerse de la necesidad de explicar lo que él conoce o sabe o supone, pues. Porque acepta que hubo donativos en efectivo, pues, de las personas. No, claro. Sí, claro. Y la sospecha está que la persona humilde que hizo esos donativos es el sencillito de Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, pues, ¿no? El humildito pues, entonces, de Manuel Velasco, gobernador de Chiapas. Y el detalle con el que nos encontramos es que se están manifestando delitos, pues. Entonces, sí. yo creo que existe una muy buena oportunidad para que inclusive las autoridades fiscalizadoras de las fiscalías hagan el trabajo y verdaderamente demuestren que gozan de una autonomía. Al final de cuentas, el propio presidente está llamando a eso y yo creo que no van a batallar. Ahora, cuando se hacen donativos a partidos políticos o a agrupaciones políticas, ya era partido Morena en 2015, sí, ya era partido. Pues tiene que pasar por el INE, ¿no? O sea, tiene que pasar todo por el INE, tiene que reportarse todo ante el Instituto Nacional Electoral, pues no puede. El efectivo es el que hace ruido aquí.
Claro, O sea, habiendo tarjetas por tarjetas bancarias, abriendo cuentas, transferencias, banca electrónica. Bueno, pues lo que pasa es que verdaderamente el efectivo se usa y actualmente en estos tiempos pues ya lo satanizas porque aún y cuando es una manera normal de circular del dinero, pues evita la fiscalización. No, quienes quieren evadir la fiscalización de Hacienda y la fiscalización, en este caso del INE, pues usan efectivo, pues. No, por supuesto, también, sí. Pues hemos visto maletas y maletas de dinero, pues. Exacto. Y al final de cuentas es con la misma finalidad, ¿no? Evadirla. Para que no haya, para que no quede evidencia, pues. Yo creo que es un video muy ilustrativo. Vamos, hasta Darbe, hay médicos que vas a consulta y no te cobran por tarjeta, te cobran por efectivo para que te dicen no recibo tarjeta. No recibo tarjeta. Pues ¿por qué no reciben tarjeta? Porque no quieren que el SAT se dé cuenta que les está ingresando un recurso, ¿no? Sí, en efecto. Pero creo que es una muy buena oportunidad para que el presidente también haga valer esa posición que tiene, se supone, contra la lucha contra la corrupción. Es decir, que el llamamiento sea más pesado incluso que la propia explicación que da, que al final de cuentas yo creo que no tiene mucha suerte, porque es él el que la da. Ese video está presentado exprofeso para afectar no solamente su imagen, sino la lucha que tiene contra la corrupción, y esa es la verdad. O sea, yo sí creo que es producto de lo mismo, pues. Tan es así que en los medios de comunicación se señalan que al haber roto un pacto de impunidad, entre comillas, viene este video como reacción, pero creo que llega en un muy buen momento, porque lo que tenemos que aplaudir es que ojalá salgan todos los videos. Sí. Eso es lo que deberíamos de hacer. Ahora, hay algo que me preocupa, y ya te lo pregunto como abogado: que salgan los videos, que se filtre la denuncia de Emilio Lozoya en el caso de Odebrecht, no termina beneficiando a los corruptos. Es decir, que los Videgaray, los Anayas, los Panchos Domínguez, los Cabezas de Vaca y todos esos que están señalados, luego vayan a argumentar que se les violó el debido proceso. Bueno, muchos traen esa argumentación y yo creo que desconocen lo que significa el contenido de ese principio y el alcance, la funcionalidad o cómo opera dentro de un procedimiento. Mira, claro que se puede afectar si se dan determinadas circunstancias. Existen lineamientos dentro del proceso penal, del sistema penal acusatorio, que hacen inviable que un juez conozca de un asunto cuando ya se enteró del contenido. ¿Por qué? Porque existe un prejuicio ahí, se supone que él está contaminado, se entera, y el viralizar una denuncia de esta naturaleza pretende llegar a esa implicación, decir, no, pues es que a mí ya me juzgaron, ya me juzgó la sociedad, y el juez que venga a determinar si hay elementos para una eventual vinculación a proceso a cualquiera de los involucrados, podría tener esa mancha, decir, no, espérate, pues es que esos datos fueron ventilados ad nauseam dentro de la sociedad, se viralizaron, y puede tener ese efecto. Yo tengo mis reservas también, precisamente porque el Poder Judicial debe alcanzar una madurez para apartarse de la discusión pública en donde se discuten estos puntos. No son seres humanos. Yo creo que la gran mayoría de los jueces pues ya leyeron y ya se impusieron y ya saben el contenido, ya tienen opiniones, ya hay charlas entre ellos diciendo, oye, esto sí va, esto no va, pero al final de cuentas tenemos que ser muy precisos en decir que lo que pudiera invalidar es el contenido de una denuncia. No es tanto lo que importa. Recordemos que cuando se presenta una denuncia, el denunciante pues tiene que señalar no solamente las circunstancias de los hechos, la indicación de quiénes lo cometieron, las personas que lo hayan presenciado y toda la noticia que tenga en cuanto a los hechos que denuncia. Y la Fiscalía está obligada a recabar datos de prueba, es decir, no basta el solo señalamiento. Una vez que tenga todos los datos de prueba, eventualmente se podrá, si así se considera por parte de la Fiscalía, solicitar la judicialización del caso. Entonces, no es solamente la filtración de la denuncia lo que pudiera
afectar que se filtrara todo el demás contenido. Yo creo que este es un llamado ya de atención para la Fiscalía, para que establezca una reserva más rigurosa, pero también hay que ser sensatos. ¿Tú crees que no se iba a filtrar un elemento que ha tenido a todo el país en vilo para saber qué contiene? Todo el mundo se lo preguntaba, es decir, a mí me parecía muy lógico que tarde o temprano se saliera, así como me parece muy lógico que salgan los videos que dicen tener. O sea, tarde o temprano eso va a salir, ya sea porque por periodistas muy hábiles o por filtraciones, pues, pero lo cierto es que hay que estar atentos, que no solamente es eso lo que importa, existen innumerables pruebas que al final de cuentas pueden importar más que el simple señalamiento que hay en una denuncia o querella, que la gran mayoría de los abogados podrían haber desestimado ya con la simple lectura, decir, no, pues eso que hay ahí no es nada, a menos que se recaben los datos que se señala y que prueben de manera, dentro del periodo, de este periodo de investigación no es necesario probar de manera fehaciente, sino simplemente tener el dato y el indicio oportuno, pues el dato de prueba, y con eso es posible una vinculación, es posible llevarlo a juicio, pues en palabras llanas. Sí, y bueno, hay que decirlo que periodísticamente hablando, estos datos que hoy Emilio Lozoya denuncia, o estos hechos que denuncia Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República, se probaron desde 2017, periodísticamente hablando. Desde 2017 sabemos que Odebrecht financió la campaña de Enrique Peña Nieto. Desde 2017, inclusive antes, por declaraciones de los integrantes de la empresa Odebrecht en Brasil, sabemos que entregaron sobornos a funcionarios mexicanos. Desde hace años se sabe que por parte de la Auditoría Superior de la Federación que en el caso de Felipe Calderón benefició a Odebrecht con el contrato de etileno 21, provocándole un severo daño a las finanzas públicas de este país. Es decir, lo que dice Lozoya no es nuevo, ya periodísticamente, e inclusive por parte de la Auditoría Superior de la Federación ya estaba documentado, pues. Bueno, eso abona incluso más al argumento de que sería muy difícil que se afectara el debido proceso, porque son circunstancias que ya fueron ventiladas en público. El ciudadano ya ha sido enterado por la prensa de eso. Entonces el efecto corruptor que ellos quisieran invocar por la difusión del contenido de la querella, pues no tiene el efecto que se busca, porque esos son datos que precisamente ya habían sido conocidos en la prensa, y lo que ahorita ocupa es precisamente la formalización de la acumulación de los datos de prueba para judicializar, es decir, que las autoridades procuradoras de justicia hagan su trabajo de todas y cada una de las denuncias. Digo, como ciudadano sonorense, que yo estaría encantado que la Operación Zafiro aquí los fiscales hubieran trabajado. ¿Por qué? Porque aquí ya se sabe que hay personas involucradas, simple y sencillamente son inoperantes las autoridades. Entonces, ya se sabe, hay trabajo periodístico. Si hicieran su trabajo y se difundiera el contenido de denuncias y eso, no podrían ellos decirse prejuiciados o afectados bajo una mancha, pues, en el debido proceso o contra su derecho a la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque esas situaciones ya se ventilaron. Yo creo que la ciudadanía ya juzgó en ese punto. Puede ser de manera incorrecta, pero tú no puedes evitar que la ciudadanía emita un criterio o tenga un punto de vista cuando estamos viendo las evidencias en la prensa y cuando estamos viendo videos que por el contenido visual pues son muy fuertes, son muy potentes, e inclusive en este de López Obrador, que tú puedes decir, bueno, ahí hay delitos. Y aparte ya hay expresiones en redes sociales que confirman que puede haber delitos y que lo peor que pudiera pasar es que no hubiera una investigación. Entonces, claro, yo creo que esta es una muy buena oportunidad, la situación del país la reclama y esperemos que la respuesta de las autoridades sea en el sentido de que, independientemente de quién sea, datos que haya, que se hagan públicos y también los que no, pues que se proceda, ¿no? Muy bien, Darbel López Mandíbil, muchas gracias por tus comentarios esta mañana. Para servirte, un abrazo, Juan Carlos. Igualmente, vicepresidente de la Barra Sonorense de Abogados. Reporte 100.